Recibimos a esta hora a Santiago Armesilla, politólogo, doctor en Economía y escritor. Muy buenos días. Hola, buenos días. Un placer, como siempre. Lo mismo digo, una jornada en la que hoy, sin lugar a dudas, la mirada está puesta en Oriente Medio, donde pese a esa intensificación de la diplomacia, de la presión, del discurso, la administración Biden sigue sin sacar adelante esa propuesta de paz. Jamás no cree que pueda evitar que Israel vuelva a responder y Netanyahu, con toda la oposición que amenaza su cargo. ¿Cuál es el momento ahora mismo? Bueno, el momento yo creo que es básicamente el mismo momento que llevamos viviendo desde hace meses, ¿no? Ya decía Clausewitz en su ensayo sobre la guerra que la guerra es la política por otros medios. Pues el filósofo español Gustavo Bueno decía que había que invertir esa frase y decir que también la política es la guerra por otros medios. La diplomacia, la política exterior, las relaciones internacionales de cada bando, que está presente en este tipo de conflicto, pues está jugando también sus cartas a nivel político y diplomático. Desde el propio Netanyahu a, por supuesto, la administración Biden, Rusia, China, de alguna manera también, las autoridades políticas que gobiernan o que tratan de gobernar, mejor dicho, la Franja de Gaza y Cisjordania, el resto de países árabes, todos están tratando de jugar sus bazas a nivel político y diplomático, pero sin desconectar eso de los avances y desarrollos de lo que es el acto propio de la guerra. El desenlace de todo esto, totalmente abierto. Pero como siempre ha estado desde hace décadas, no creo que haya habido mucho cambio. Lo que hemos visto es cómo, eso sí, el discurso de Estados Unidos a su gran aliado Israel se ha vuelto mucho más agresivo, mucha más presión frente a Netanyahu, pero al mismo tiempo, y pese a toda la presión internacional, crítica sobre todo lo que ha ido sucediendo en Rafah, dicen, bueno, no se ha cruzado la línea roja porque no han llevado a cabo esa ofensiva en alta intensidad. Hubo un traslado de armamento que se detuvo, pero de momento en las últimas horas además hemos visto cómo se afianza el envío próximo en los próximos años, pero bueno, para reforzar ese ejército aéreo israelí. ¿Hasta qué punto está presionando la administración Biden a Israel mientras sigue apoyándole armamentísticamente? Bueno, yo creo que hay dos tipos de presiones que en el fondo son la misma, una de carácter externo y otra de carácter interno. La de carácter externo yo diría que es la más visible y que consiste básicamente en, mediante una suerte de táctica diplomática del salchichón, cada vez más naciones dentro del campo geopolítico hegemónico por parte de Estados Unidos van reconociendo progresivamente el Estado palestino. Esto hace unos días fueron España, Irlanda y Noruega. Y Macron ya dijo que Francia estaba, y ya Macron es un peso pesado dentro de la OTAN porque fue Estado fundador de la OTAN, aunque luego con De Gaulle se fue del aparato militar y luego volvió, pues Francia ya ha dicho a través de la voz de Macron que está el Estado francés preparado para reconocer a Palestina. Con lo cual, yo creo que poco a poco se está preparando el terreno para ese reconocimiento. ¿Con qué objetivo? Para, yo creo, reconocer un Estado palestino que pueda estar controlado de alguna manera, aunque sea indirectamente, por ese eje geopolítico anglosajón. No obstante, eso también implica, y aquí viene el nivel interno, una cierta presión a Netanyahu y a su partido, el Likud conservador, que quizás choca desde hace tiempo, y esto daría para un análisis más pormenorizado, choca con los intereses y los planes y programas de la administración Biden y en concreto de los planes y programas de política exterior demócratas, es decir, del Partido Demócrata. De ahí, y ahí viene el plano interno, que ya haya conatos de posibles pues mociones de censura que pueda haber contra Netanyahu y de posibles manifestaciones por parte de la oposición al Likud en Israel que le traten de mover de la silla y minimizar la acción del Likud. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues insisto, esto es para otro tipo de análisis muchísimo más amplio que requeriría horas, pero es interesante ver cómo Netanyahu se ha convertido de un gran aliado casi insoslayable de esta política exterior anglosajona a un problema que tiene que ser resuelto de alguna manera. Con lo cual, con esta guerra, Netanyahu no solo se está jugando, aparentemente, como dicen desde el Likud, el futuro de Israel, sino que se está jugando su futuro político y el futuro del Likud, casi de una cosa casi más importante que el propio futuro de Netanyahu. En este análisis ponía sobre la mesa de alguna manera esa voz clave en la OTAN, decía cada vez tiene más fuerza
la voz de Macron, precisamente, ha sido, mirando más hacia el conflicto en Ucrania, hacia la guerra frente a Rusia, el que más se ha elevado el tono en cuanto a cuál puede ser el nivel de participación de los efectivos de la OTAN y de la propia Francia. En ese escenario hemos visto cómo en las últimas horas Lavrov ha dicho, ojo, si vienen los instructores franceses, los instructores en forma de soldados, de mercenarios, a suelo ucraniano, se convierten en objetivos legítimos, ¿cuál sería en el momento que pisen ese territorio ucraniano para ayudar a usar, por otra parte, las armas que les han dado y no saben manejar, el nivel que podría mover la escalada del conflicto, ese objetivo de Rusia frente a las tropas europeas? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que es obvio. Lavrov y los rusos no se andan con chiquitas. Ellos lo que dicen lo cumplen, y si se encuentran esos asesores, esos propios militares de Estados miembros de la OTAN en Ucrania, se van a convertir en objetivos militares, aunque yo creo que ya lo eran. Es decir, de Strangis ya se sabía que había miembros del MI6 británico en territorio ucraniano, aunque algunos con nacionalidad ucraniana o doble nacionalidad, y han sido eliminados, evidentemente. La escalada discursiva de Macron y discursiva de Francia tiene que ver con dos líneas, vuelvo a decir. ¿En qué sentido? Francia es un miembro fundador de la OTAN y es un miembro fundamental para la política exterior anglosajona, aunque bueno, los franceses siempre han hablado de la grandeur y de sus ansias de neoimperio europeo, pero en el fondo han sido obedientes, fieles de esa política anglosajona o angloatlántica, vamos a decir, franco-angloatlántica, fundamental para entender lo que es la política exterior otánica, y más en Europa Oriental, sobre todo a partir de los años 80 y 90 más particularmente. Entonces, evidentemente, yo creo que Lavrov en esto es sincero, igual que Peskov y otros portavoces del gobierno de Putin. En otro orden de cosas, creo que hay que decir que después del Nord Stream, de la destrucción del Nord Stream, Alemania ha perdido, no peso económico, aunque sí bastante, pero sí peso diplomático dentro de la propia Unión Europea y de la OTAN, y Francia, siendo uno de los dos estados que dentro de la OTAN europea tiene armamento nuclear y el único dentro de la Unión Europea que tiene armamento nuclear, pues evidentemente quiere hacer valer su voz, porque desde los inicios de la entonces Comunidad Económica Europea, cuando Alemania estaba partida en dos, por un lado la República Federal de Alemania y por otro lado la República Democrática Alemana, pues Francia siempre intentó liderar esa Unión Europea, que después de la reunificación de Alemania pues se le fue de las manos en favor precisamente de la potencia industrial alemana y de lo beneficiada que se vio Alemania por la expansión de la Unión Europea a Europa Oriental. Y hay que decir que, en cierto sentido, pues Alemania se convirtió en el lugarteniente de Estados Unidos en la Unión Europea, que no ha dejado de ser una institución creada ex profeso para implantar la Pax geopolítica estadounidense en Europa y evitar el avance del comunismo soviético hasta Europa Occidental. Una vez que ha pasado lo del Nord Stream 2, Francia de nuevo ve su oportunidad de liderar ese lado, digamos, económico / diplomático del dominio anglosajón, que es la Unión Europea, y convertirse ellos en el lugarteniente de Estados Unidos dentro de Europa. Y de ahí esa elevación del discurso de Macron, que va en línea, a mi juicio, y si se analiza las últimas décadas de política exterior francesa, se puede ver, es decir, últimas décadas, me refiero 30, 40 o 50 años, se podrá ver perfectamente que Francia siempre ha intentado convertirse en la nación hegemónica de la Europa continental e incluso de toda Europa en general, cosa que evidentemente al Reino Unido no le ha gustado nunca, ni que fuera Francia ni Alemania. El futuro de esto va a depender, evidentemente, de la evolución de la guerra en Ucrania y también de las propias posibilidades de Francia de convertirse en eso que siempre han aspirado a ser, ¿no? El gran hegemón de Europa continental, aunque he de decir que realmente desde Napoleón nunca han estado cerca de conseguirlo. Hemos visto cómo en las últimas horas y semanas el discurso de Macron ha despertado muchas ampollas, sobre todo desde que ha defendido de alguna manera la presencia de tropas en Ucrania. Salvini, desde Italia, ayer decía, oye, pues ponte el casco, ponte el chaleco y vete tú, no lleves a los italianos. No sé hasta qué punto quiere enarbolarse como el hegemón de Europa en un momento en el que lo que sí parece coincidir los miembros de la Unión es la necesidad de elevar su capacidad de defensa, porque Europa está desarmada, pero al mismo tiempo quieren apoyar a Ucrania, pero
pero no quieren que el conflicto se exceda. No sé hasta qué punto puede aunar esa voz de Francia o puede resquebrajar lo que puede ser los próximos movimientos a dar en un momento en el que, además, ¿no?, se han propuesto en distintas ocasiones de crear movimientos conjuntos, como se ha hecho en otros momentos como en la pandemia, para tratar de fortalecer y desarrollar una seguridad común para Europa. Bueno, en la pregunta barra digresión que planteas hay varios focos. El primero, evidentemente, como yo ya he dicho en mi respuesta anterior, Francia trata de hegemonizar Europa continental, pero nunca lo ha conseguido. Aunque la Unión Europea es el más alto grado al que se ha podido llegar de unificación de intereses dentro de los estados de Europa central y occidental y en parte oriental, sin embargo, la Unión Europea como tal, fuera de una propia unidad política dentro de un Estado europeo, es inviable, es imposible. ¿Por qué? Porque la Unión Europea no es más que una biocenosis, un biotopo en el cual cada Estado es una suerte de, entre comillas, organismo que también juega sus intereses y sus planes y programas y muchas veces son enfrentados. Y claro, ¿qué pasa? Pues que la Unión Europea al final no deja de ser ese biotopo donde esos Estados utilizan la diplomacia, las empresas nacionales y transnacionales y otro tipo de instrumentos para poder llevar a cabo o tratar de tener voz e impulsar sus planes y programas políticos, geopolíticos, diplomáticos, etcétera. Evidentemente eso choca, no ya solo con los planes franceses, sino con los planes de otros estados. Es evidente que Italia tiene sus propios planes y programas, como los puede tener Hungría. Orbán, que está dentro de la OTAN, Hungría, y está dentro de la Unión Europea, no está por la labor de ir hacia esta escalada y en este sentido la línea de política interna barra exterior que puedan tener Orbán y Salvini es muy similar. Es decir, ellos no quieren un enfrentamiento mucho más abierto con Rusia que podría escalar a una tercera guerra mundial, mientras que Macron y en menor medida Olaf Scholz pues tienen un discurso incluso más agresivo. Hasta tal punto la Unión Europea es imposible que tenga ese tipo de unidad diplomática y de acción militar política porque la Unión Europea no es un Estado, es simplemente un conjunto de Estados donde hay uno que ha hecho históricamente de aspiradora de recursos humanos y materiales del resto, que es Alemania, y ahora quiere ser Francia. Hasta ese punto es imposible ese tipo de unidad que la propia España, que también está muy subordinada a esos intereses anglosajones, ha dicho que se está exagerando sobre el riesgo de una tercera guerra mundial. Es decir, que de alguna manera la socialdemocracia española, a través del PSOE, que es un partido totalmente subordinado a sus intereses anglosajones, sin embargo, de manera pasiva, está diciendo casi lo mismo que Orbán y Salvini, con muchas salvedades, estoy diciendo, ni ideológicas ni nada. Simplemente digo que España dice, bueno, vamos a calmarnos un poquito porque no estamos llegando hasta el punto de ebullición, a juicio del PSOE, de que se pueda llegar a un gran conflicto bélico en suelo europeo, que sería distinto, evidentemente, pero que recordaría bastante a los desarrollados e iniciados en 1914 y en 1939. Lo que la gente tiene que entender en negocios televisión, los televidentes, es que Europa como unidad política, Europa como unidad diplomática y menos aún como unidad militar, no existe y no puede existir mientras Europa no sea pues una unidad política de la magnitud de China, Rusia, Estados Unidos, es decir, un Estado. Pero claro, para que Europa sea un Estado, el resto de Estados y el resto de sus clases dominantes, grupos de presión dominantes, lobbies, grupos empresariales, etcétera, tendrían que ceder muchísimo para unificarse dentro de un único hegemón que aúne a todos ellos. Y evidentemente, ¿quién puede llevar la batuta de eso? O Alemania, y ahora cada vez menos, o Francia. Pero eso choca inevitablemente con los intereses de Italia, con los intereses de Hungría, con los intereses de España, de Suecia, de Dinamarca o de los Países Bajos, que también ha permitido que sus F-16 pues, puedan atacar objetivos militares en Rusia. Y sin embargo, pues no todos los políticos en los Países Bajos o en Bélgica están por la labor de este tipo de escalada. Así que, bueno, la unidad de Europa es un teatro, es una ficción. Santiago Armesilla, como siempre ha sido un verdadero placer. Gracias. Feliz jornada, feliz negocio. Gracias, un placer. Gracias a todos.